Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Miren cómo estamos hoy. Nos encontramos las dos. Las dos juntas. Estamos en el mismo lugar. Buenas. Estamos contentas de estar juntas. No siempre pasa, así No, que... es un lujo. ¿Qué fue? El año pasado que tuvimos, ¿no? Sí, en septiembre. Eso. Sí. Hola Ethel, ¿cómo les va? Va llegando gente. ¿Cómo va? Hoy un vivo diferente. Mañana es el último encuentro del curso de perversiones. Es presencial, bueno, por eso también estamos en el mismo lugar. Tal cual, tal cual. Así que mañana vamos a estar terminando ese curso. Bueno, lo vamos a transmitir para aquellos que lo siguen Desde todos lados. distintos países. Así que bueno, eso. Y bueno, para aquellos que quieren hacer una formación un poquito más sistemática, saben que pueden acudir a Facultad Lalang. Exacto. Donde, bueno, arme los programas. Alejandra se va a ocupar de enseñar psicopatología y diagnóstico diferencial. Bueno, eso es para aquellos que quieren una formación sistemática. Para aquellos que no, Una formación sistemática, ya que estamos podemos repetir. dale. Son 2 carreras, Son ¿verdad? 2 carreras. Una es en psicoterapia Exacto. y la otra. Que es para los que se inician, los que quieren, o a veces los que quieren ver todo desde el principio, porque dicen, Dios, después de escucharlas, me pasa que quiero como Volver a repasar. Entonces, bueno, una es psicoterapeuta y la otra es el máster en psicoanálisis, donde trabajamos esas cosas exquisitas del nudo borromeo, del registro imaginario, simbólico y real en ese anudamiento, para la claridad de la clínica, pero eso es para gente que ya tiene experiencia y que, bueno, Un sí, recorrido. Bueno, claro. si quieren hacer cualquiera de esas 2 carreras, tienen que escribir a @facultadlalangue. No acá a Rayuelas Lacanianas, ni a Violén, sino a Facultad Lalangue. Y bueno, y también les contamos una cosa más, que es que como parte de esto que les contábamos la semana pasada, que estábamos a 40 manos contestando a veces Pulpos. Sí, mucho. Entonces, bueno, queremos contarles que Ale no va a estar progresivamente y despacito, no va a estar contestando como siempre ha estado en el Instagram y en el mail de violainefp.specialist, ¿no? Sí. En realidad el Instagram de Rayuelas. Bueno, Ale ya está súper ocupada, así que, bueno, nos va a seguir acompañando acá en los vivos, pero ya le vamos a pedir... Va a haber otra Ale, persona igual claro, contestando, claro. pero bueno, junio también es un mes que me tomo unas vacaciones, así que bueno. Claro, tal cual. Es siempre complejo, ¿no? Cuando hacemos esto, hace 6 años que estamos juntas todo el tiempo, así que bueno, queríamos contarles porque ustedes también nos han acompañado en estos 6 años. Los vivos van a seguir igual, Sí, esto vivas, los sí. viernes a la tarde siguen firmes junto al sí. pueblo. Sí. Así que bueno, Bueno. hoy un vivo diferente, yo estoy re contenta de estar acá, estoy casi como público, me pongo así. No, qué público. Bueno. Ustedes, si quieren, vayan contándonos desde dónde hay muchos nombres que no conozco, que se están uniendo. Cuéntenos desde dónde están y bueno, a medida que Violén va hablando, si puedo, leo algún comentario y si no, al final interactuamos. Hoy, mientras vamos a aprovechar a contarles, a hablar de algo que es como, de nuevo, muchas veces lo decimos, ¿no? Cosas que a veces los psicoanalistas damos por obvias, pero que no son obvias, que son el tema de que una mamá, la persona que ha tenido un hijo y termina muchas veces confundida, diciendo, pero ¿cómo mis hijos no me ven? Y esto tiene que ver con la diferencia entre lo que somos como personas y lo que es la función materna. La función materna no es la persona de la mamá. Y esto que, bueno, está bueno porque, bueno, esto en la clínica lo vemos mucho, pasa sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que las mamás... Y esto también, a ver, pasa con los papás, papá varón. Sí, y está bueno volver a esto porque Sí. es una de estas frases que a veces se repite, pero no se frena a hablar de esto. Así que está bueno que el vivo de hoy sea sobre esto. Es cierto que, ¿no? Decimos la mamá, ¿no? La mamá y tu mamá, pero bueno,
¿qué significa mamá? ¿No? Porque de hecho cada uno de nosotros tiene un nombre y pasamos un buen día a ser la mamá de alguien, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento una paciente me decía, ahora me reconocen como la mamá de... Claro, porque en realidad ya casi nadie sabía su nombre, ¿no? Claro. Y creo que hay algo de eso en la distinción entre lo que es la mamá como persona, mejor dicho, la persona de la mamá, ¿no? Y la función materna. Y en eso hay como cuestiones de las cuales podemos aprovechar a hablar, que se ven en la clínica mucho. En la adolescencia de los hijos, sobre todo, las mamás se sienten invisibles, ¿no? Dicen esa frase, ¿no? Venís, ¿cómo era? Venís para comer y dormir. No somos un hotel, hijo. Que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, no querés estar con nosotros, no querés, no sé, cenar. Siempre preferís salir. Claro. Y ahí hay un pedido, un grito a veces de una desesperación, una demanda de reconocimiento por parte de los papás. Y esto en general, los hijos en la adolescencia, bueno, es un tumulto, ¿no? Con lo que es la pubertad como acontecimiento del cuerpo, ¿no? Donde necesitan... Un lío. Claro. Un lío. Momento de lío. Momento terrible. Entonces, hay ahí una cuestión importante a señalar, que es que los hijos no nos van a ver como personas. No nos conocen, no saben quiénes somos. Y en este sentido lo digo tanto como mamá, como, digamos, hay algo de esa función del orden de lo imposible de transmitir, ¿sí? Nosotros como personas vamos a quedar un poquito diluidos detrás de la función materna. ¿Qué significa eso a nivel de los registros? Que la persona de la mamá va a ser del orden del registro real, ¿sí? Eso que es casi como inaprensible, que se construye, de hecho, en análisis muchas veces, ¿no? Después de un largo tiempo, un paciente dice, pero ¿y entonces quién era mi mamá? No era exactamente esa que yo pensaba, porque empieza uno a encontrar las contradicciones, ¿no? O esos hijos que se dejan llevar solo por lo que la mamá dice. Claro, te iba a decir lo que la mamá muestra. Claro. Y por ahí nada que ver. Y tal cual, o de repente descubren, ¿no? Que la mamá tuvo una juventud muy distinta. Y dicen, ay, pero no sé, supongamos que de grande se convirtió en adalid de todas las leyes y todas las cosas terribles, ¿no? Y los hijos se pero sienten... de chica salía de juda. Claro, y entonces esa parte, ¿no? Donde la madre está viva, la persona de la madre está viva, ¿sí? Pero que ha sufrido cambios. Todo eso es imposible de percibir para un hijo. Un hijo va construyendo qué es su mamá progresivamente en el caso que estén en análisis, digamos, a lo largo de un análisis, justamente por tomar en cuenta todas esas contradicciones, los cambios en esa mamá, históricos. ¿A partir de qué momento mi mamá empezó a cambiar? Y a partir de que pasó tal cosa, ¿no? Se empieza a rastrear, uno diría, el ser de esa función materna, pero progresivamente. En realidad, ¿a qué registro pertenece la función materna? A lo simbólico. O sea, mi mamá es tal cosa, ¿no? Se reduce muchas veces a unos cuantos significantes. Y cuando la madre no encaja dentro del significante tradicional que ese hijo, hija o LGBT, como siempre decimos, tiene, digamos, pensado, armado sobre esa mamá, generalmente dicen, estás loca, listo. Entonces, estas contradicciones son ricas, ¿no? A nivel del análisis, y es muy valioso. Entonces, eso es una de las primeras cosas que les queríamos decir, ¿no? Tranquilizar a las mamás, o en todo caso salen despavoridas, pero digamos, que no deseen ese imposible de que las vea como personas, ¿sí? Porque eso no va a pasar. Como también seguramente ellas se han perdido de sus propias mamás, ¿sí? También las han ido construyendo con el tiempo. Siempre uno tiene una versión, ¿sí? En el mejor de los casos, una linda versión, pero muchas veces una versión muy complicada, ¿sí? Y por eso están en análisis, ¿sí?
Esa es la primera cuestión que me interesaba contarles. También algo que muchas veces pasa es que si un hijo o hija en algún momento, LGBT, en algún momento logra conectar con eso más real de la madre, muchas veces lo que ocurre es que, y esto es importante, en situaciones de enfermedad de la madre, no sé vos, Ale, pero yo he escuchado muchísimas veces que frente a una enfermedad o alguna situación materna, algunos que salen corriendo, ¿no? Y que no quieren saber, y otros hijos que se meten en la cama, ¿sí? A acompañarla. Y generalmente son los que en ese momento acompañan y después, con los años de adultos, sí, o a veces caen en una depresión y copian ese modelo de estar tirados en la cama, como aquella época, ¿no? Donde mi madre y yo nos mirábamos a los ojos y nos entendíamos. Digo, se arma cuando el hijo se conecta con la madre a ese nivel de real, a veces melancoliza. Exacto, melancoliza. Entonces, en algún sentido, es más sano que el hijo conecte con la parte más simbólica, que es cómo arma esa figura de su madre dentro de su entorno simbólico, ¿sí? Sea real, sea no, pero digamos, esa es una cuestión. La otra cuestión es que también las madres muchas veces se quejan de que los hijos no las ven, pero hay otra versión, que es cuando a veces los hijos dicen, vos sos, supongamos, no sé, maltratadora o exigente, y esas mamás vienen a análisis y dicen, pero si yo he sido la que lo he estado acompañando, la que, no sé, le pagó las clases particulares de las maestras auxiliares cuando les va mal en el colegio, digo, que no condice esa versión que la madre tiene de cómo ha funcionado ella como madre, no condice con lo que sus hijos le dicen, ¿no? Y esto es importante también porque ahí muchas madres entran en desesperación. Y hay dos cuestiones muy importantes. Una es que los hijos necesitan alguna versión para quejarse e irse. Si la madre es muy fabulosa, nadie saldría a la exogamia, ¿sí? En ese sentido, la función materna... Bueno, la mejor madre es la madre de la psicosis. Bueno, no sé si me animaría a decir. Lacan decía eso. Ay, a mí me da mucho miedo eso. Dice que es una madre que nunca falta. Ay, Dios, qué horror. Bueno, por eso, tiene que haber algo de que quejarse de la madre. Tal cual, tiene que haber algo de que quejarse. Es sano para los hijos, ¿sí? Que se expulsen. Digo, exista una función paterna en ejercicio o no, ¿sí? Porque puede ser que haya un padre, ¿sí? Como pareja de la madre, un hombre que esté allí, hombre, un mujer, abuelo, LG, también. Totalmente. Otra función. Digo, e incluso en las parejas gay hay una función que es la materna y otra función que es la paterna, y no importa la distinción de género, ¿sí? Pero como dice Ale, un abuelo, no sé, una abuela, digo, alguien que funciona en el sentido del corte, ¿no? Todo esto, digamos, es necesario que opere en la historia familiar, ¿sí? Que haya una figura que hace de corte, que a veces en madres solas, digamos, madres que crían a sus hijos en forma sola porque se han separado, porque no, sus padres han muerto, bueno, todas las vicisitudes de la vida, esa misma función, y es muy difícil, ¿no? Eso uno lo ve en esas madres que tienen que hacer las dos funciones, por un lado, ¿no? Nutrir, acompañar, armar ese sostén, ¿no? Eso que el sujeto, que ese hijo se forme con una superficie psíquica importante, nutrida, y que a la vez, a veces, les toca la vicisitud de también ser las que ponen límite, y entonces es difícil, muy difícil, tanto para los hijos como para esa mamá. Digo también porque se dice que los psicoanalistas somos los que siempre hablamos mal de las madres, ¿no? Y en realidad es mucho más complejo que eso. En realidad de lo que trabajamos nosotros es
de la función materna. Después, en relación a la persona de la madre, muchas veces trabajamos para que se acerquen, para encontrar lo lindo, más que destacar. Exacto, y cómo en algún momento fue necesaria una torsión de esa versión para después encontrarse y decir, ay mamá, cuánto nos peleamos en la adolescencia. Bueno, digo, estas avatares, ¿no? En la adultez. Sí, ¿no? Porque en la adultez. Hacer esa torsión es un gran trabajo. Un enorme trabajo. Y en esto que les decía también, de que a veces esas mamás o son invisibles o se sienten invisibles para los hijos, que en general siempre recuerden que los hijos que arman más lío son justamente los que están más cerca de esa mamá, más, ¿cómo diría? Más pegados, ¿sí? Es decir, son los que tienen que hacer más lío para separarse. Lejos de ser, no, a este hijo yo no le importo nada, es que a nivel inconsciente realmente le importa mucho su mamá, tanto que necesita ir a pelearla todo el tiempo. Pero también, respecto de esto, hay una cosa más, y es eso que les decía recién de esos hijos que se quejan, que dicen, ay, vos sos tal cosa, ¿no? Y uno dice, pero no, si yo al contrario te acompañé en esto, te acompañé en esto. La insatisfacción de los hijos siempre va a estar ahí, forma parte de eso, pero también me parece que es importante, y acá siempre vieron que siempre usamos el librito, jugar rayuela, ¿lo ven? En jugar rayuela con el dibujito de lo que... Bueno, del modo en que pensamos, ¿no? Armamos el fantasma. Muchas veces los hijos, ¿sí? O se sientan en el lugar del más chiquitito, el que no tiene recurso, ¿sí? Y entonces la madre se le vuelve esa persona omnipotente que hay que bajar peleándola todo el tiempo. O puede pasar que estén mirando desde afuera la escena, como tal vez esa madre era muy esforzada para mantener la familia, esto que decimos. Entonces, no sé, digo, por ejemplo, entonces esa mamá tal vez, bueno, trabajaba en relación a terceros, ¿sí? No sé de qué trabajara, supongamos, no sé, en médico, bueno, tantas cosas, ¿no? Bombero, tantas cosas que puede ser, ¿no? ¿Y qué sucede? Que los hijos hablan de lo que ocurre en su relación con su mamá como si ellos fueran esos que en el fantasma eran con los cuales la mamá hablaba. Es muy interesante, muy, muy interesante. ¿Podrías volverlo a decir? Sí, es como que los hijos, en vez de hablar en términos de su propia relación, uno diría en la vida real, como decimos esto, no sé, el ejemplo de que les iba mal en el colegio y la mamá era la que más les contrataba a la maestra particular. Pero si esa mamá, supongamos, en el afuera era muy peleadora, luchadora, tal vez más dura hacia los otros, puede ocurrir que esos hijos le recriminen a la madre, vos eras re dura. Y en realidad la madre sí era dura, pero hacia los de afuera. O sea, se posicionan como con aquellos. Ahí está. No con ellos, sino... Exactamente. Quedan en el fantasma en otra posición que no es la propia. Y esto es muy importante porque habla de lo que es la realidad psíquica como diferencia con su realidad material. Sirve mucho esto que les cuento para la cuestión clínica, porque a veces si tenemos mamás que son pacientes, ¿no? Las madres están totalmente desorientadas de por qué esos hijos las tratan así, dice, pero ya no sé qué hacer, ¿no? Y esto es muy importante también para que uno tenga como esa capacidad de ver. Yo creo que hace muchos años les contaba, ¿no? Que una vez alguien me había dicho, poder ver al auto de adelante a través del parabrisas del auto de adelante, es decir, no el auto de adelante, sino dos más adelante, ¿no? Es decir, poder entender que eso que la madre no entiende es porque nosotros estamos escuchando el fantasma del hijo, ¿sí? Pero bueno, esa es otra, y la última, y ya por hoy ya está, es muchas veces lo que sucede cuando ya en mujeres mayores, ¿sí? Cuando el cuerpo de la madre entra en tal vez la vejez, ¿sí?
Y esto, cómo se arma muchas veces de un modo muy fantasmático para esos hijos, ¿sí? Con miedo de, no sé, tener, no sé, la renguera de mi madre, o no sé, o la dificultad de mi madre con el no sé qué. Digo, esas cuestiones del orden del cuerpo que en el caso de lo femenino especialmente son muy importantes. Es decir, hijas que todo el tiempo están como no queriendo parecerse o teniendo como el terror, es decir, el aspecto imaginario, ¿sí? Fantasmático de yo voy a tener eso que tuvo mi madre, supongamos, o a tal edad, mi madre se enfermó a tal edad, entonces yo cuando llegue a esa edad, todo eso son fantasmas y fantasmas que hay que desmontar y que tienen que ver con estar tan pegada a la madre, ¿sí? Por eso la idea de cuando Freud se dedica a trabajar la femineidad, ¿no? Como algo diferente, no diferente diría, pero que requiere su particularidad, ¿no? Como que no es solamente la neurosis en general, sino la idea de que una mujercita o a veces un varón, ¿no? En esto que decimos LGBT, pueda llegar a ese punto de femineidad, requiere una serie de operaciones de distinción del objeto materno que, bueno, son complejas. Así que, bueno, hoy teníamos ganas un poquito de hablar de estas cuestiones. La función materna y la mamá. Tal cual. Como ese meme de Freud que circula tanto, tu madre. Freud así. Hoy hablamos de eso. En este vivo tan especial y tan lindo que es estar acá las dos juntas, sí, que se da tan pocas veces en el año. Bueno, así que gracias a todos por entrar, quedarse, acompañar, recomendarnos, viralizarnos y todo eso. Nos vemos el viernes próximo. Nos vemos el viernes. A la misma hora por el mismo canal. Gracias, Cari. Un beso a todos. Cuídense. Chao, chao.